Buen día, alumnos de la Escuela Preparatoria Oficial número 282, esperando y se encuentren muy bien de salud y en todos los aspectos. El siguiente video es sobre la función si con el auxiliar o. Entonces, nuestra función si nos permite realizar una comparación lógica entre un valor y el resultado que se espera probando una condición, y asimismo devolviendo un resultado si dicha condición es verdadera o es falso. Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Recuerden que toda función comienza con el signo de igual. En este caso la función es si, pero vamos a ocupar la o. Entonces el ejemplo anterior es sobre cómo queda la función con si, pero aplicando la función de o se lee de esta manera. Entonces comenzamos que toda función o fórmula empleada en la hoja de cálculo de Google o en Excel se coloca o iniciamos con el signo de igual, seguido por la función a emplear, en este caso es si, en mayúsculas de preferencia, entre paréntesis el auxiliar o, ya que el auxiliar y, esa fue en la clase pasada, en esta ocasión el auxiliar a emplear es o. Entonces aquí vamos a colocar en nuestros argumentos el primero, si algo en una función es verdadero o algo diferente es verdadero. Entonces el primer valor, si una de las dos funciones es verdadero, va a arrojar el valor verdadero. Caso contrario, va a arrojar un valor falso. Entonces vamos a verlo con un pequeño ejemplo. Tenemos dos. En este caso, la fórmula que vamos a emplear aquí está. Comenzamos con con el signo. Toda función fórmula comienza con el signo de igual. La función a emplear es si, entre paréntesis el auxiliar o, y ahora vamos a poner nuestra condición. En este caso tenemos aquí en lo que viene siendo la columna A y lo que viene siendo la fila 4, tenemos que en esta celda activa en A4 vamos a colocar aquí la condición es que si A4 es mayor que 0, aquí en Excel es con coma, en la hoja de cálculo es punto y coma. Entonces, si este valor en A4 es mayor que 0, nos va a arrojar un valor verdadero. Entonces en esta, lo que viene siendo la función si con el auxiliar o, es con cualquiera de las dos funciones que se cumpla, nos va a arrojar el valor de verdadero. Si ninguna de las dos funciones o argumentos se cumplen, pues va a arrojar el valor de falso. Por ejemplo, continúo entonces en lo que viene siendo la columna B y la fila 4, en B4 en este caso la celda activa, aquí tenemos un valor de 75, pero mencionamos que el valor en B4 es menor a 50. Si una de estas dos condiciones se cumple, va a arrojar el valor de verdadero. Si ninguna de las dos se cumple, ninguna de las dos condiciones, nos va a arrojar el valor de falso. Entonces tenemos que el valor en A4, aquí está en la celda activa A4, es 25, y decimos 25 es mayor que 0, entonces esa condición sí se cumple. En lo que viene siendo la segunda, que viene siendo el valor en B4 es 75, 75 es menor a 50, no se cumple. Pero como estamos mencionando aquí, que si la función del primer valor o el segundo se cumple, nos va a arrojar verdadero. Si ninguna de las dos se cumple, ahora sí va a arrojar lo que es falso. Entonces nuestra primera condición sí se cumple y la segunda no. Por lo tanto, con que se cumpla solamente una condición, entonces nos va a arrojar el valor de verdadero. Si las dos si ninguna de las dos condiciones se cumplen, pues va a arrojar falso, ¿sí? Pero con que solo se cumpla un argumento de esta función, nos va a arrojar verdadero. Ahora, estamos haciendo en el segundo ejemplo una comparación. Yo tengo en mi celda activa en A5, columna A, y la fila 5, en A5 tengo un valor de azul, en B5 tengo verde.
Entonces yo aplico mi función, en este caso es igual si, entre paréntesis la función el auxiliar o, y aquí vamos a expresar los valores. El primer valor en A5, aquí lo estamos comparando, que sea como todo carácter cuando lleva letras o una cadena de texto, se le van a aplicar las comillas. Caso contrario, cuando simplemente son valores numéricos, no llevan las comillas, pero cuando son cadenas de texto van a llevar las comillas. En este caso estamos escribiendo que el valor en A5 debe de ser igual a rojo. Si este es rojo, nos arroje un valor verdadero, o si el segundo, en esta función, el segundo valor en la celda B5, aquí lo tenemos, que sea verde. En la primera mencionamos que si es rojo sea verdadero, y como estamos utilizando el auxiliar o, entonces o en B5 con que sea verde va a arrojar verdadero. De lo contrario, si ninguna de las dos funciones se cumplen, pues nos arroja un valor de falso. Pero estamos viendo que el primer valor en A5 es azul y aquí lo estamos comparando con rojo. Entonces no se cumple la primera parte o la primera función de este argumento, pero más sin embargo en el segundo tenemos B5 con que sea verde. Aquí está, en B5 es verde. Y como se está cumpliendo en el segundo argumento, nos va a arrojar el valor de verdadero. Entonces, repito esta parte que es muy importante, con que se cumpla uno de los dos argumentos, ya va a arrojar la función verdadero. Si ninguno de los dos argumentos se cumplen en la función, nos va a arrojar el valor de falso. Entonces ahora lo vamos a ver con un ejemplo de la hoja de cálculo de Google. Entonces aquí yo estoy utilizando, me estoy basando en las diapositivas en este ejemplo. Entonces recordamos que toda función comienza con el signo de igual, y a continuación voy a escribir la fórmula empleada. Entonces con el auxiliar o, la fórmula es igual si, el auxiliar es o. En este caso, entre paréntesis, lo que viene siendo mi primer valor, que está contenido en ¿qué? En A4, ¿sí? A4. Entonces vean cómo se selecciona la celda que está activa en este momento. Entonces yo tengo aquí que estoy comparando si en este caso es mayor a 0. Entonces lo separo, y mi segundo argumento es que el valor contenido en B4, aquí está, sea en este caso menor a 50. Entonces yo cierro lo que son los paréntesis, y ahora voy a escribir si se cumple una de esas condiciones, bueno, que me arroje el resultado de verdadero. De lo contrario, si no se llegan a cumplir, pues que me arroje el valor de falso, ¿sí? Ahí está, y así es como va mi fórmula, ¿sí? Yo nada más presiono Enter y me está apareciendo el valor de verdadero. ¿Por qué? Porque en la primera, en A4, el valor de 25 es mayor a 0. En el segundo argumento, 75 es menor a 50, esa condición no se cumple. Entonces, con que se cumpla una de las dos, nos va a arrojar el valor de verdadero. Entonces, por ejemplo, en el siguiente ejemplo, yo ya aquí me da una sugerencia porque yo ya lo escribí, ¿sí? Entonces, coloco sí, con entre paréntesis el auxiliar o. Y ahora toda lo que viene siendo la primera función, que voy a mencionarle que en la celda A5, vean cómo se selecciona la celda que estoy empleando en A5, lo voy a comparar, ¿sí? Que sea igual a como lo tengo al lado, que en este caso viene siendo rojo, y lo separo con el punto y coma. Ahora en mi segundo valor, que viene siendo B5,
mi celda activa, vean cómo se selecciona en automático. Voy a compararlo que tenga el valor, recuerden que es entre comillas, entonces ahí tengo verde, ¿sí? Y bueno, aquí voy a cerrar el paréntesis y si se cumple una de las dos funciones que quiero que aparezca, verdadero. Caso contrario, si no se cumple ninguna de las dos funciones, que aparezca falso, cierro mi paréntesis y veamos. Aquí lo que estoy comparando, que en la primera, en A5, si es rojo, esto sería válido mi primera función, pero no se cumple. En cambio, en B5, si yo tengo verde, aquí lo tengo escrito como verde, entonces sí se cumple el segundo argumento, entonces por eso me da el valor de verdadero. Ahora, vamos a hacerlo que no se cumpla. Entonces, que no se cumpla ninguno de los dos argumentos, ¿sí? En ninguna de las dos funciones. Entonces, empiezo con igual, mi función a emplear que es sí, entre paréntesis, el auxiliar que es o, en este caso. Ahora mi celda activa que está en A8. Y bueno, en este caso voy a escribir 25 es menor que 0. Esto pues sabemos que es falso, ¿no? Entonces ya tenemos ahí la primera que es falsa. Entonces ahora voy a escribir mi segundo valor contenido en B8. Vean cómo se selecciona. Entonces que este valor B8 sea menor que 50. Y entonces aquí también eso es falso, por lo cual si se cumple la condición pues va a ser verdadero. Pero si no se cumple ninguna de las dos condiciones o argumentos, aquí está, que me arroje el valor de falso. ¿Sí? Cierro mi paréntesis y vean, como no se cumple ninguna de las dos, por eso me arroja el valor de falso. Ahora voy a poner el siguiente ejemplo. Comienzo con mi función si, entre paréntesis, el auxiliar o. Y ahora en el primer valor contenido en A9, lo voy a comparar que sea, en este caso, que sea igual. Para que me aparezca falso, recuerden que deben de ser las dos, ninguna de las dos se debe de cumplir. Entonces voy a escribir en este caso, entre comillas, porque estoy utilizando texto, voy a escribir rojo. Mi segunda función contenida en B9, vean cómo se selecciona la celda activa. En este caso lo voy a comparar y el valor ahí le voy a escribir entre comillas el texto que quiero. En este caso, para que no se cumpla y me dé falso, voy a escribir verde, ¿sí? Entonces aquí tengo blanco y para que no se cumpla pues algo contrario al blanco, pues un verde, un negro, un morado, X color, ¿no? Con que no sea el blanco. Entonces de esta manera yo le voy a decir que si se cumple una de las dos funciones, arroje el valor de verdadero, de lo contrario que me arroje falso. Entonces de esta manera estamos viendo que no se cumple ninguna de las dos funciones, entonces por eso me arroja el valor de falso. Es así como funciona esta función sí con el auxiliar o. Entonces recordemos como resumen que con que se cumpla una de los dos argumentos en estas funciones, con que se cumpla uno va a arrojar el valor de verdadero. Si no se cumple ninguno de los dos argumentos en dichas funciones, pues va a arrojar el valor de falso, ¿sí? Entonces, bueno, estos son los ejemplos de cómo funciona esta función. Y si tienen alguna duda, jóvenes, por favor háganmelo saber en Classroom, ¿sí? Responderé a la brevedad posible y espero que con estos ejemplos ya se les haga mucho más fácil la parte de la teoría de esta función. Y bueno, les agradezco mucho su atención, que tengan un buen día y hasta luego, jóvenes.